Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer muchísimo la invitación que me hicieron a venir aquí en esta ocasión a la biblioteca Julio Pérez Ferrero, biblioteca que no había tenido el gusto de conocer pese a que había oído hablar de ella muchísimo, tanto en la biblioteca como en la red departamental de bibliotecarios, desde hace muchísimo tiempo en mi vida. O sea que la tengo, ese nombre lo tengo aquí muy grabado en la cabeza. Muchas gracias de verdad por tenerme aquí en esta fiesta del libro de Cuba. Me pregunta sobre el papel de las bibliotecas en la época digital. Pues, a ver, yo qué le digo, las bibliotecas yo creo que no tienen un papel nuevo ni diferente en la época digital. Yo creo que las bibliotecas han tenido siempre el mismo papel, y es el papel de ampliar, es un papel democrático, es un papel de darle a las personas el derecho al acceso al conocimiento, al aprendizaje, a la formación autónoma. Veo que el tema que tienen en esta feria, en esta fiesta de libros, es de las fronteras. Las bibliotecas rompen las fronteras, son los espacios donde las personas pueden romper las fronteras. Yo no creo que cumplan un papel distinto, pero no podemos negar que los medios digitales les están dando a las bibliotecas toda una nueva cantidad de herramientas y de formas de hacer las cosas. Yo estuve en la Biblioteca Nacional hace ya muchos años, estuve del 2008 a 2013, es la razón por la cual conozco un poco la dinámica de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, de las redes departamentales, y tengo claridad de la importancia, ¿sí?, que tenía en ese momento para una red de bibliotecas estar conectada. Una cosa es una red no conectada, una cosa es una red que está aislada, y otra cosa es una red cuando se le da la gran posibilidad de conectarse. Y la tecnología ha servido para conectar, pero vuelvo y digo, en esencia, el papel de la biblioteca no lo ha cambiado la tecnología, ha cambiado, ha ampliado y ha facilitado la manera como las bibliotecas pueden hacer las cosas. Bueno, la maestra Ana Roda, además, pues ya estuvo, como estamos contando hace un rato, estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, tuvo una iniciativa maravillosa hace unos años que se llamó Libro al Viento, que yo creo que muchos de las bibliotecas se han alimentado de ese material que está allí. Bueno, conocen muy bien el tema. Yo sí quisiera preguntarle, como yéndonos un poquito más para atrás, ¿qué extrañar de esa biblioteca que tantos fuimos, tanto nos gustó y que la añoramos tanto y que tenía como un perfil diferente a estas bibliotecas que ahora son mucho más dinámicas, que tienen de pronto unos escenarios más para la interacción entre la gente? Usted como lectora, como filósofa, ¿qué extraña de esa biblioteca antigua? O más bien, no tanto antigua, más bien puede ser biblioteca clásica, pero siempre va, o se siente más cómoda con esta, su papel como lectora, como lo percibe. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Yo extraño la biblioteca. Mire, yo fui una gran lectora. Yo fui lectora de chiquita, me gustó siempre leer en la adolescencia. Si algo me ayudó a sobrepasar las aguas turbulentas de la adolescencia fue la lectura, fue la capacidad de abstraerme de un libro que me explicaba cosas que de otra manera yo no hablaba con nadie. Entonces yo siempre fui lectora, y quizás para mí esa biblioteca como espacio de lectura sigue siendo importante. Y no creo que en esencia eso haya cambiado. Y ustedes como bibliotecarios deben saber que si bien la biblioteca hoy en día está jugando otros roles, es esencialmente y en el centro un espacio también para la lectura. Y la lectura se hace sobre todo desde la infancia. Es el momento en que uno realmente crea esos espacios mentales en donde se profundiza en un libro, en donde dialoga con un texto. Si no se hace ahí, después va a ser mucho más tardía la entrada en la lectura. Entonces yo tengo que decir que para mí la biblioteca sigue siendo un lugar de lectura, sigue siendo un lugar de acceso a los libros. Yo una vez en mi vida salí del país por un periodo de un año. Yo siempre tuve libros en mi casa, mis papás eran muy lectores también, pero tuve la ocasión de vivir fuera de mi ciudad, de mi casa, y encontrarme de golpe que no tenía libros. Y para mí la biblioteca pública del barrio, que las había en todos los barrios en la ciudad donde yo vivía, fue mi salvación. Entonces sí, yo esa biblioteca la sigo reivindicando, la biblioteca de libros, la biblioteca de lectura.
la sigo reivindicando. Pero igual también el lector evolucionado. Es decir, yo creería, muy humildemente pensaría que la lectura no. Es decir, siempre hemos tenido escenarios para leer, libros, imágenes, personas, pero el lector se ha cambiado mucho su forma de leer. Digamos que las primeras consultas de un muchacho hoy en día ya no son en la biblioteca como era en la época nuestra, sino que están en el teléfono, muchas son mal orientadas. ¿Cómo debe prepararse una biblioteca para ese impacto? Es decir, para ese nuevo lector que llega con tantas prevenciones que ha desconocido. Le cuento una anécdota pequeñita. Hace unos años, con la red de lectores, la red de biblioteca y lectura que tiene la red de lectura y bibliotecas que tiene Cúcuta, hicimos una jornada de lectura de libros en un sector con unas condiciones sociales muy difíciles y encontramos un chiquillo que se quería llevar un libro antes de los que estaban allí. Hicimos toda la estrategia como para que él no se sintiera mal, como para que tal cosa, hicimos bien la cosquilla, nos devolvió el libro, pero indagando con él, él mismo decía que era la primera vez que veía un libro algo. Estamos hablando de un niño de tal vez 9 o 10 años. Eso a mí personalmente me impactó mucho. ¿Cómo es posible? Claro, sus primeras lecturas habían sido en otros escenarios. No había tenido un contacto así como claro. Ese nuevo lector, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué experiencia nos puede contar usted desde la biblioteca más importante que tiene el país, la Universidad de Madrid? ¿Cómo se han preparado para esos nuevos lectores que tienen de pronto, no sé, si unas exigencias o unos cambios en ese sentido? Mire, no creo que nosotros estamos más preparados que ustedes en la Luis Ángel Arango con respecto a cualquier otra biblioteca del país ni del mundo. Esa yo creo que es la gran pregunta que se está poniendo y se está preguntando en todo el mundo. ¿Cómo enfrentar los nuevos lectores? ¿Cómo enfrentar una juventud que nació en el mundo digital, que es digital? ¿Qué son esos nuevos lectores? Lo único que yo sí le puedo decir, no que tenga una respuesta para eso, es que nos tenemos que enfrentar a eso. Y que parte de la evolución de la biblioteca es que esos nuevos lectores son nuestros lectores y es con ellos que tenemos que trabajar. Entonces sí, buscan la información de las tareas del colegio y de la universidad en Google. Es posible que sí. ¿Cómo nosotros los atraemos para que trabajen con nosotros? Para que la biblioteca sea un lugar interesante, porque no todo se consigue en Google y no es tan fácil encontrar la información que se quiere en Google, pero lo más importante no es encontrar la información, es la comunicación con otros, es construir en comunidad, es aprender lo que se quiere aprender, es tener la ocasión de decir yo soy yo y soy joven y formo parte de esta sociedad y tengo una voz y tengo una palabra y yo interpreto esto así y yo quiero aprender. Entonces yo creo que ese joven, lector como sea que sea, o escritor como sea que sea, o productor de contenido, es el con el cual la biblioteca hoy tiene que trabajar. A mí me impresiona experiencias en ese sentido, ya que estamos hablando del mundo digital, experiencias que se han hecho en grandes bibliotecas del mundo para contestar esas preguntas que ustedes me están haciendo a mí. ¿Cómo actúa la biblioteca en el mundo digital? Y son experiencias de participación, son experiencias de decir, yo no estoy aquí teniendo unos libros en mi lugar y usted está allá viniendo a consultar mis libros. Formamos parte, ustedes y nosotros, de una comunidad y vamos a crecer juntos. Bibliotecas del mundo han hecho sus propios espacios con la comunidad. ¿Qué es lo que la comunidad espera? Ese joven, ¿qué esperaría de la biblioteca? ¿Tiene internet en su casa? ¿Qué le interesaría a la biblioteca? ¿No tiene? Bueno, muchos van a buscar solamente el internet, pero son bibliotecas que han construido con ellos sus colecciones, han construido con ellos los espacios de aprendizaje, pero también de enseñanza, de construir contenidos, de aprender cosas en conjunto. Incluso en la Biblioteca Pública de Nueva York crearon un laboratorio, en varias, han creado laboratorios para con los jóvenes, que son mucho más rápidos con tecnologías que muchos de nosotros los veteranos, crear los programas que necesita la biblioteca. Entonces hacen hackatones y los sientan a construir con ellos y aprender con ellos cómo crear los programas de la biblioteca. No sé si eso le dice algo. Claro, es que digamos que ese papel pues reivindica aún más, o ese escenario reivindica aún más el papel del bibliotecario, es decir, el bibliotecario con muchísima más razón, y aquí hay muchos amigos bibliotecarios, con muchísima más razón tienen que tener ese empoderamiento de su comunidad, conocerla, saber cómo funciona, cuáles son las dificultades que tiene, qué intereses de información pueden tener. Es decir, si ese camino obviamente ahí no
pues normalmente no, siempre ha existido, pero ahora con muchísimas personas que lo importante es crear esos contactos, porque un muchacho puede ser muy digital, pero eso no quiere decir que el muchacho lo sepa todo, y no quiere decir que uno no pueda propiciar encuentros entre ese muchacho y, yo qué sé, un científico, un escritor, un biólogo. O sea, abrir, ¿qué es lo que hace una biblioteca? Tiene información, pero abre experiencias, o sea, propone cosas nuevas, incita, genera inspiraciones nuevas. O sea, la biblioteca propone, la biblioteca comunica, la biblioteca junta personas, conocimientos, artes, culturas que rompan esquemas. Yo creo que un muchacho, eso, aunque consiga la información en Google, si una biblioteca lo cautiva por donde están sus intereses y lo junta con otras personas que tienen intereses similares, pues yo creo que el muchacho empieza a participar de esa construcción que es una biblioteca. En términos de cómo generar este tipo de programas que logren acercar a los públicos, no solamente con sus materiales, sino que puedan tener relaciones con sus comunidades, que la biblioteca sea este lugar en donde experimentamos, donde acercamos, donde conectamos. Eso implica un reto frente a la generación de capacidades del bibliotecario, de la misma biblioteca, porque esta mañana estuvimos conversando con los bibliotecarios y la biblioteca no puede ser en sí misma el bibliotecario. La biblioteca es una comunidad que tiene unas colecciones y tiene que tener un número de aliados que permitan ampliar el impacto de la biblioteca. Entonces yo quisiera, como en términos de política pública, quizás un poco más aterrizado al funcionamiento de una biblioteca, cómo lograr diseñar un programa que responda un poco a las necesidades de la comunidad, pero que a su vez no pierda el espíritu que es la biblioteca y que responda un poco a la cotidianidad. Entonces yo quisiera que nos acercara a cómo en algún momento pensar el programa de la biblioteca para cumplir esa misión de acercar, de conectar, de dialogar y de tejer redes de apoyo en la biblioteca. No pensando que el bibliotecario puede hacer todo. O sea, el bibliotecario es un gestor. Yo digo, los bibliotecarios realmente son como los maestros. O sea, es una vocación comunitaria. O sea, tiene que ser un gestor el bibliotecario. Pero uno no puede pretender que un bibliotecario sepa de todo, sepa escoger una colección, sepa promover lectura, sepa manejar tecnologías. No lo puede hacer. El bibliotecario es el centro de una comunidad, tiene que estar rodeado de un grupo de apoyo y tiene que estar abierto a la comunidad. La biblioteca no debería ser más que ese sitio de encuentro entre las personas de una comunidad que saben cosas, o las personas de otras partes del mundo o del país que saben cosas, y las personas y sus comunidades. Tiene que conocer muy bien, más que todo, a su comunidad. No tiene que saber de muchas cosas más. Ese es el papel de un bibliotecario. Tener conciencia de que, mire, yo tengo aquí un problema porque tengo una comunidad hay problemas de bullying en esta comunidad nuestra, por poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos un problema de muchachos agresivos, de muchachos no sé qué. ¿Cómo soluciona eso un bibliotecario? Trayendo a quién, propiciando qué tipo de conversaciones con los jóvenes, con personas que sepan tratar a los jóvenes, con literatura que hable de eso. Pero eso el bibliotecario no tiene por qué saber, pero sí tiene que saber ubicar las personas, las lecturas que ayudan a solucionar problemas de la comunidad. O sea, gestionar una colección bibliotecaria no es una cosa fácil, y ustedes lo saben. Saber qué libros debe tener una biblioteca no es un estándar. Pues sí, yo sé que el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas tiene una lista básica que en general es muy bien hecha y muy razonable, pero el bibliotecario tiene que saber cuáles son las necesidades propias de su comunidad y empezar a crecer esas colecciones. ¿Y cómo lo hace? Con gente especialista, trayendo gente que sepa, invitándolos a formar parte de la comunidad bibliotecaria. Entonces si usted me dice cómo se forma el bibliotecario desde la política pública, yo creo que como un gran gestor, y el bibliotecario tiene que estar rodeado
¿sí? Por toda una institucionalidad que lo apoya en su trabajo, que le brinda herramientas, que sabe que existe, que necesita pues ese apoyo. A mí sí hay algo que me causa una infinita curiosidad. Es que, bueno, la red de bibliotecas del Banco de la República es una cosa más grande que tiene el país. Y pues yo he tenido la hermosa fortuna de conocer varias de las sedes de talleres, y cada sede tiene unas particularidades especiales. Es decir, le pongo un ejemplo, la biblioteca aquí en Cúcuta tiene un fondo regional de autores que no se consigue en ninguna otra parte. Pero uno va a Leticia y encuentra un mini museo, bueno, un museo completo en antropología y unas colecciones orientadas a eso, es decir, muy vinculadas con su comunidad. ¿Cómo han logrado eso en tantos años? Es decir, hay una apuesta a identificar al usuario, a reconocer cómo funciona el sector. ¿Dónde está el truco? Estas son tantas cosas. En eso que usted acaba de decir, en identificar al usuario. Y son diferentes, es decir, es que cada sede tiene una cosa distinta. Pues ya, eso es. O sea, la red de biblioteca del Banco de la República es una red muy fuerte en el país porque tiene una biblioteca muy grande, que es la Luis Ángel Arango, que tiene una colección que tiene toda clase de títulos, o sea, una muy buena colección colombiana, unos fondos históricos y patrimoniales, científicos muy importantes, tiene también mucho de literatura, o sea, es una gran biblioteca que ha sabido, es una para mí de las normas de las bibliotecas hoy en el mundo, y más en la era digital, trabajar en red. Los libros del fondo de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de las 5 más grandes bibliotecas de esa red están circulando todo el día. O sea, no tenemos colecciones idénticas en todas partes del país, tenemos grandes colecciones en varias bibliotecas, una inmensa en la Luis Ángel, pero lo importante es que se trabaja en red. Esa es una de las, digamos, de las cosas que yo creo que son importantes y son importantes en la era digital. Finalmente la era digital también es una red, ¿verdad? La era digital lo que nos muestra es que el mundo está evolucionando hacia trabajos cooperativos y en red. La otra fortaleza de la red que ha organizado el Banco de la República y que valga para toda la red de trabajo de ustedes es esa conciencia de región, es esa conciencia de comunidad, es esa conciencia que la biblioteca está para servir a la gente que la usa. Eso es lo más importante. ¿Qué necesita saber la comunidad de un determinado lugar del país? ¿Sí? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuál es su economía? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus problemas? Pero también, ¿cuál es su cultura? ¿Cuáles son sus riquezas naturales? ¿Cuáles son sus aprendizajes? Porque nosotros tenemos que saber una cosa y tenerla muy clara. Las bibliotecas están para abrir el conocimiento a todo el mundo, el conocimiento universal, pero son las bibliotecas las que dan cuenta del conocimiento local. Y si no lo hacen las bibliotecas, ¿quién lo hace? Yo creo, Viviana, yo creo que ahí, igual para todos los compañeros bibliotecarios que nos acompañan, hay una reflexión muy importante de lo que significa trabajar en red y de lo que es el papel de la biblioteca en la comunidad. Entonces, no porque tenga más conexiones significa que vaya a ser una gran biblioteca. Significa que entre más se parezca la biblioteca a su comunidad y entre más información esté dispuesta, no solamente yo me imagino que no solamente a compartirla, sino también a capturarla, a tenerla dentro de sí, identificando qué ocurre en cada una de sus comunidades y cuáles son como esos intereses al interior de cada una de las bibliotecas. Tengo una pregunta más un poco directiva. Cuando tenemos redes de bibliotecas con subregiones diferentes, bibliotecas que tienen comunidades de usuarios distintas y que se debe trabajar en red, pues se promueve el trabajo en red. Es cómo a partir de la diferencia también generar conexiones, porque muchas veces llegamos y decimos, en esta biblioteca se trabaja el tema digital, esta biblioteca trabaja con jóvenes, pero es una biblioteca en sí. Entonces, igual la biblioteca va a servir a la comunidad, presta sus servicios bibliotecarios, pero tiene enfoque. Quizás esta es una pregunta personal, ¿cómo lograr conectar las bibliotecas en red, pero conservar esas particularidades? Porque a veces uno siente que cuando promueve el conocimiento de la biblioteca empieza un poco a distanciarse del trabajo en red y cuando se vuelve a trabajar en red se pierde un poco el trabajo en conjunto. Entonces, a nivel directivo, en la promoción de estas particularidades de
las bibliotecas del banco, cómo hacer para desarrollar líneas o temas que permitan promover el trabajo en red, pero a la vez respetar y promover el trabajo comunitario y colectivo y no perder el espíritu de la biblioteca. Pues el trabajo en red es importante en donde la red tiene fortalezas, por ejemplo, y eso se ve muy claramente con los temas digitales. Hay el caso, por ejemplo, de la red de bibliotecas de Bélgica. Eran una cantidad de bibliotequitas todas separadas, cada uno haciendo su trabajo por su lado. Ellos lo que hacen al conectarlas es crear una red de trabajo con unos lineamientos claros, pero los lineamientos lo único que buscan es ayudar, tener unos principios generales de cómo se debe catalogar la colección de esta biblioteca, para que el fondo pueda ser compartido. Son ese tipo de lineamientos. Cómo se debe organizar la colección de una biblioteca, no tener libros que no se usan, leer muy bien a sus comunidades para tener la colección que se necesita bien catalogada, como hace el Banco de la República, de manera que esa colección pueda rotar y circular. Son más bien dar lineamientos generales sin perder la perspectiva de lo que debe ser una biblioteca pública: el derecho a la información, el derecho a la libertad de pensamiento, la no censura, trabajar en la formación de bibliotecarios en distintos temas, por ejemplo, en el tema de tecnologías, porque para muchos bibliotecarios, como para nosotros los que nacimos antes de que naciera la red, pues son temas nuevos. Entonces, pues hay lineamientos de formación, de catalogación, principios normativos de las bibliotecas, pero en general yo cada vez creo más en redes distribuidas, donde cada bibliotecario tiene la fuerza de aportar desde su comunidad, ¿sí? Pero la certeza de que tiene una red de apoyo, ¿sí? Más que pensar que aquí en el centro sabemos todo, pero en la región casi no saben y nos toca ayudar. Yo no creo en ese modelo. Yo creo en el modelo de que las regiones o las bibliotecas locales y regionales tienen que ir creciendo con sus propias fortalezas, pero con una red de apoyo. No sé si eso responde a la pregunta. Creo más en lineamientos generales, en principios generales. Principios como, por ejemplo, lo que estoy diciendo: es sagrado el derecho y la libertad de expresión, es sagrado el derecho a la biblioteca, es sagrado el derecho de igualdad en el uso de la biblioteca, es sagrado el derecho de inclusión, de que todas las personas de una comunidad tienen derecho a la biblioteca. Debería ser sagrado que ese niñito se pudiera haber llevado ese libro. Sí, o sea, es sagrado ese derecho. Hay principios que son sagrados y que es lo que nos une a nosotros todos como personas bibliotecarias. Los principios de que trabajamos por una comunidad, de que trabajamos por el desarrollo de esa comunidad. De resto, son lineamientos, y son lineamientos generales que para lo que deben servir es para que el trabajo de cada bibliotecario pueda ser posible y sea más fácil. ¿Y para qué? Porque este es el otro tema, y la época digital es un tema grueso, ¿sí? Se distribuyen los recursos. Nadie puede tener una colección completa para lo que necesita el mundo de hoy. Nadie tiene la capacidad de tener lo que estábamos hablando ahorita, los repositorios o la capacidad técnica de digitalizar y poner metadatos. Pero si esas fortalezas se distribuyen en una red, y no solo en una red, sino en todas las redes, pues las cosas van a ser mucho más fáciles. Para que esas fortalezas se puedan distribuir, para que podamos tener catálogos colectivos, para que podamos tener desarrollo de colecciones cooperativas, para que podamos tener principios en las bibliotecas, pues tenemos que tener normas. ¿Sí? Yo quisiera aprovechar la experiencia suya para indagarle sobre algo, pero cambiar un poquito el norte de la conversación, y es que ha existido siempre una perspectiva, es decir, digamos, ya hemos saltado la deuda de alguna manera que ha existido siempre con las bibliotecas y con los lectores, ¿no? Es decir, hay colecciones más fortalecidas, se han abierto las bibliotecas, el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas ha penetrado muy bien, es decir, eso ha cambiado el panorama que hace 10, 20 años era desolador, ha cambiado definitivamente. Pero pues digamos que siempre va a quedar una deuda
social. En su perspectiva, ¿qué nos hace falta? Es decir, hay muchas iniciativas que están funcionando muy bien, muy probablemente en las capitales se siente, o en las grandes ciudades se siente más la iniciativa pública, perdón, la privada que la pública. En las regiones es diferente, en estas regiones, por ejemplo, como Cúcuta, se nota más la influencia de lo estatal, es decir, si en la alcaldía no hace una actividad de promoción de lectura, ninguna otra entidad lo hace. ¿Qué cree usted que nos hace falta a nivel nacional en términos de retos muy generales para terminar por fin de cerrar y decir, bueno, ya es un país que está leyendo más, que efectivamente se va a impulsar de una manera diferente? No sé cómo lo ve usted. Yo creo que la voluntad política de los gobiernos nacionales y regionales, de que la biblioteca es una entidad absolutamente fundamental en la sociedad de hoy, que no ha dejado de serla. Cuando yo estaba en la Biblioteca Nacional tenía muchas veces esas discusiones con los alcaldes que me decían, pero ¿para qué una biblioteca pública? Si en la época de Internet ya no se necesitan bibliotecas. No es cierto, todos lo sabemos que no es cierto. Yo creo que en una época como la que está viviendo el mundo hoy, de tanta desigualdad y de tantos problemas, de tantas inequidades, de migraciones, bueno, ustedes aquí en Cúcuta más que nadie conocen los problemas que hay hoy con la migración venezolana, los problemas que tenemos serios de calentamiento global. La biblioteca es ese espacio de formación, de acceso a información veraz, importante para que todos debemos tener. O sea, en épocas de cese de conflictos, es la biblioteca la que tiene la capacidad de poner en manos de una población el conocimiento, la información, el contacto con ellos. Luego la biblioteca sigue siendo, y más que nunca hoy en día, un espacio social absolutamente prioritario. ¿Sí? La biblioteca no es y no ha sido nunca un repositorio de libros, como tampoco lo es la digital un repositorio de libros. Son espacios de comunicación, son espacios de ruptura de fronteras, son espacios de encuentro con otro y con otros conocimientos. Entonces, en esa medida yo lo que creo es que sí, este país se demoró muchísimo en desarrollar una red de bibliotecas públicas. Digamos que arranca a finales, en los años 30 hubo un intento, después a finales de la violencia acaba con toda esa maravilla que se estaba construyendo. Después a finales de los años 50 arrancan, digamos, como la biblioteca pública, Biblioteca de Medellín, la Escuela de Bibliotecología, las bibliotecas del Banco de la República, pero realmente una red de bibliotecas públicas se viene a hacer casi a finales del siglo XX. Estamos estrenándola y todavía, y creo que pese a que hemos ganado mucho en este país, porque ya es un milagro, pues existen bibliotecas en todos los municipios, se están empezando a hacer bibliotecas en zonas rurales. No niego que es una pelea muy fuerte a nivel de recursos presupuestales el garantizar los recursos para una biblioteca, no digamos para un plan de digitalización, que son todos los elementos importantísimos de la cultura local. La digitalización, la subida a la red, la biblioteca pública. ¿Qué pienso yo ahí? Otra vez, creo que es algo de lo que no hemos hablado o hemos hablado tangencialmente. Qué importante que además de ser un buen gestor de bibliotecario o director de una biblioteca, sea una persona que maneje números, sea una persona capaz que maneje números y que maneje comunicación. Maneje números, quiero decir, a mi nivel, cuántas personas estoy atendiendo, qué beneficio estoy haciendo con ellas, con qué entidades tengo relación, de qué manera estoy ayudando a los colegios, a la zona rural, a quién estoy beneficiando, cómo lo estoy beneficiando, porque ese es el lenguaje que hablan los gobiernos. Entonces yo creo que parte del trabajo que nosotros bibliotecarios tenemos que hacer es mostrar de manera muy clara cuál es nuestro trabajo. Es mostrar públicamente a dónde estamos llegando, es tener registro de lo que hacemos, fotografías, números, cifras, impactos y saberlos comunicar. Entonces yo sí creo que hemos ganado mucho, pero sí creo que nos falta mucho. Y realmente lo que nos falta pues, es la voluntad política de decir, la biblioteca es muy importante. Yo quisiera decir, no porque yo tenga nada que ver y no es una cosa, pero ahorita está en Bogotá el alcalde Peñalosa, pero yo creo que hubo un cambio importante en este país cuando se hizo la red de bibliotecas públicas de Bogotá. ¿Y por qué?
Señor Peñalosa, con su señora secretaria de Educación, decidieron hacer 3 grandes, lo que llamaron megabibliotecas. Las megabibliotecas hoy en día están revaluadas. Quizás es mejor tener pequeñas bibliotecas que lleguen a la comunidad que grandes bibliotecas que no están lejanas en nuestros monstruos de ciudades de las comunidades. Pero ¿por qué tuvo valor en ese momento la megabiblioteca? ¿Por qué tenía valor que un alcalde decida decirle al arquitecto más importante que tenía este país: yo quiero que usted me diseñe una biblioteca que tenga jardines, que tenga agua, que tenga el mejor mobiliario del mundo, que tenga espacios luminosos? Porque dignificó nuestra labor, porque le mostró a la gente: usted tiene derecho a eso. No es, la biblioteca no es un lugar allá aburrido donde tenemos 4 libros viejos. No, es un lugar donde la gente se siente acogida, es un lugar bello, es un lugar donde los libros han sido escogidos para usted, para usted, para usted. Es un lugar donde sabemos que mucha gente en esta ciudad no tiene computadores y nosotros ofrecemos ese servicio. Eso tuvo un enorme impacto político en nuestro país, no solo en Bogotá, en nuestro país. La biblioteca, hay un alcalde que decide invertir, hacer una inversión inmensa en una grandes bibliotecas. Entonces todos son actos políticos que alguna manera. Continuando con el tema político, la ley de bibliotecas públicas y el plan nacional con la implementación logró atraer un poco la mirada y acercar las bibliotecas, y hemos visto transformaciones importantes. Desde que se empezó a implementar el proyecto Bill y Melinda Gates, logró llevar infraestructura tecnológica a muchas bibliotecas en el país, bibliotecas que cuando empezó el proyecto no tenían ningún tipo de acceso. Uno de sus requisitos fue adecuar los espacios para tener computadores, y eso ha generado una transformación a lo largo de estos últimos 5 años. Digamos que sentimos cómo las bibliotecas públicas del país ya están conectadas, hay una presión política por tener internet. Ahora hay otros retos que asumir fuera de tener internet, porque lo que teníamos en ese momento, y hacia eso va orientada la pregunta, empezamos porque no teníamos infraestructura, ahora estamos conectados a internet, tenemos ciertas limitaciones frente al mantenimiento y digital. Entonces sí es importante reconocer la experiencia que ha tenido el Banco de la República frente a las colecciones digitales y el uso que se le da a las colecciones digitales. En una biblioteca pública que tiene que desarrolla colecciones locales, ¿cuál es el reto frente a lo digital con esa colección local? ¿Realmente ese podría ser el camino, o deberíamos buscar otro tipo de estrategias para acercar lo local a lo digital? ¿Cuál cree usted que es la respuesta frente a lo digital de una biblioteca en términos de infraestructura y de capacidades, y en términos de colecciones locales hacia el mundo? ¿Cuál? Pues lo ideal, obviamente, y esto fue, digamos, estamos en un mundo que se mueve digital y que se mueve globalmente. En este mundo, y lo reconoce todo el mundo, es tan importante lo global como lo local. O sea, la riqueza local es tan importante como la riqueza y el conocimiento global. O sea, lo ideal, claro, es que hoy las bibliotecas tengan tecnologías. Nuestro joven lector, pues, es lector a través de las tecnologías, ¿verdad? Ahora, los niños aprenden a leer mejor en libros que a través de las tecnologías, y lo recomendable es que así lo hagan, y lo recomendable es que los niños se acerquen a la lectura de otra manera y que después brinquen a las tecnologías, pero ya tienen unas estructuras lectoras, ¿verdad? Entonces yo creo que el gran reto, si me preguntas así, pues es tener una pata aquí y otra pata aquí. O sea, no podemos obviar la biblioteca real, física, con libros que van a la zona rural, que viajan, que sirven para los niños y que son espacios. Pero creo que tampoco estamos en condiciones hoy de voltearle la espalda a la tecnología y de decir nosotros no vamos a tener computadores. De hecho, lo que más se usa hoy en las bibliotecas son los computadores, para bien o para nada. Pero no podemos abstraernos de eso. El problema está, como les dije, los recursos. Es muy difícil, ¿sí? Y realmente hay que tener un pulso político muy grande para garantizar los recursos
para una biblioteca, para sus colecciones y para lo digital. Fue lo que se trató de hacer con la ley de bibliotecas públicas, garantizar unos recursos que fueran solamente para la red. Creo que eso impulsó muchísimo, pero siempre han estado en juego. Siempre, cada vez que se puede, esos recursos nos los recortan otra vez y nos los quitan. O sea que definitivamente no hay una respuesta. Yo creo que la biblioteca tiene que ser un espacio físico, ojalá sea también un espacio digital, ojalá trabaje en redes reales y virtuales. De eso se trata una biblioteca, pero yo no tengo la respuesta. Creo que claramente lo que es un problema de apropiación de recursos. Yo creo también que es que entre más autóctono es más universal. Es decir, entre más cercano está a sus raíces y a las cosas que son propias de su municipio, muy probablemente al subirlo a lo digital va a encontrar muy pocas cosas similares, ¿no? En la gastronomía, los recursos, pero eso retoma lo que la maestra han estado diciendo, y es que el bibliotecario además es una persona que, además de gestor, además de números, además de conocer su colección, es un tipo que está abierto a su comunidad, que la conoce, que la identifica, que sabe dónde están las personas indicadas, que se mueve hacia esos caminos que ayudan a que todo lo que sea local pueda tener una referencia en cualquier mundo, ¿no? En cualquier parte. Y yo creo que nosotros estamos en una... Yo no estoy hablando casi nada de tecnologías, como verán, porque no creo que sea un tema de dividir en tecnologías o no, y no soy técnica en eso. Entiendo la importancia sobre todo del trabajo global y del trabajo local. Pero volviendo a eso, ¿cuál creo yo que es el papel de una biblioteca? Uno de los papeles, aparte de proveer información y todo esto de la biblioteca, empoderar a su comunidad, empoderar a su gente, hacerles sentir que lo que hacen, lo que tienen, lo que es valioso. Eso que usted dice, a nadie le va a importar si yo subo a la red lo mismo que todo el mundo está poniendo. Qué importante, en cambio, subir a la red los saberes de una comunidad, la riqueza biológica de una comunidad, la cocina de una comunidad, los cantos de una comunidad. Eso enriquece enormemente eso que somos los seres humanos, la cultura de lo que somos los seres humanos. Si nos vemos como un mundo global de seres humanos que cada vez más deberíamos sentirnos así y no rotos en fronteras, aportar todos a una cultura global. Frente a tener una patita aquí y otra allá, en términos de lectura y de uso de la información tanto digital como de soporte físico, digamos que considero, creo que en estos momentos hay un reto frente de la biblioteca frente a la alfabetización informacional que en las comunidades podría iniciar por el bibliotecario, pero también podría iniciar por el docente, pero también podría iniciar por el padre de familia. Entonces, en el caso de ese proceso de alfabetización informacional a los usuarios, ¿cómo hace la Biblioteca del Banco de la República primero para acercar a los usuarios a la información, para referenciarla, y también para apropiar esos contenidos que tiene la biblioteca y las colecciones y que sea útil para ellos? Existe, está, se dispone de esta manera. ¿Cuál es la estrategia para llegar a esos públicos? Para empezar, la biblioteca Luis Ángel Arango, junto a la red de bibliotecas del Banco de la República en el país, tiene públicos muy diversos. O sea, tenemos el público de investigadores que lo que necesitan es una referencia súper especializada, tener muy buenos metadatos, tener links entre las cosas, vínculos que conduzcan y que lo vayan llevando a la información que necesita en toda la biblioteca, sea digital o sea física, sea videográfica o sea fotográfica o sea en libros. Tenemos también un público de estudiantes que normalmente también sabe lo que viene a buscar y lo que necesita es una referencia normal y sobre todo rapidez y efectividad en los servicios y una colección amplia. ¿Dónde tenemos el reto? Ahí donde usted está diciendo. Y no crean, es un reto que tenemos y que yo siento que tenemos una deuda que tenemos con mucho público nuestro, y es enseñar a investigar, es enseñar a aprender, se hace preguntas para aprender. La biblioteca le sirve porque le responde a inquietudes que uno tiene, no porque está ahí y no porque es una maravilla. Es decir, si yo soy un chino de mi comunidad y tengo la preocupación de que los perritos se están muriendo de hambre, pues que la biblioteca debe poder ayudarme a eso.
Y yo debería poder entrar a la biblioteca y sentarme con otros chicos de mi edad y con el bibliotecario y decir, ¿por qué se están muriendo de hambre los perros de esta comunidad? Y la biblioteca ayudarme a ir contestando esa red. Yo creo más en esa alfabetización que es activa, que es proactiva, que es en base a preguntas reales de un bibliotecario que en la típica, la biblioteca, ya que están los libros de ciencias, ya que están los no sé qué, es más bien algo muy proactivo de qué preguntas se hace una comunidad y cómo una biblioteca se las puede responder, cómo y con quiénes. Yo creo que ese es el reto de las bibliotecas de hoy, la alfabetización e información. Yo respondo como usuario. Yo creo que los que hemos usado la red del Banco de la República sabemos que es muy intuitiva, es decir, no es difícil, es fácil, no es fácil, digamos que no es difícil, no sé qué decir, es decir, uno no se pierde. Sí, me hago entender que uno no se pierde porque los caminos son muy fáciles, es decir, a partir de la mezcla perfecta entre el icono, entre las señales, el volver, digamos que son pasos como muy sencillos. Yo creo que eso también aplica independientemente de que no tengamos una biblioteca digital, pero sí a la información que se entrega en nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca tiene que tener una información que sea muy precisa y muy fácil de llegar al usuario. La gente llega a una biblioteca pidiendo un formulario de CISBEN, por ejemplo, pasa mucho en comunidades. Llega pidiendo el periódico local, llega buscando la sección de clasificados. Esa es información que la biblioteca debe tener. Por lo menos saber dónde queda la notaría, hablo de una biblioteca en un pueblo, hablo de qué plato se come, dónde es más barato el mute, no sé. Es decir, hay información que es relevante en las comunidades y que llevado tal vez a una biblioteca como la Universidad de Larango, las bibliotecas que es mucho más amplia, pues debe conservar lo mismo que es esa cuestión intuitiva en la que yo puedo llegar a la información sin hacer grandes pasos y sin complicarme mucho. Y creo que eso también, y claro, una biblioteca tiene que estar técnicamente organizada, si no es un caos y no sirve para nada. Nosotros ahora que ya está en la red de bibliotecas de Bogotá, hicimos toda una transformación que yo creo que sirvió muchísimo y era darle autonomía cada vez más al usuario, tener la biblioteca muy claramente organizada, casi como una librería. En el sentido de la gente cuando entra a la biblioteca se sienta cómoda y sienta que la información es clara, ¿sí? Aquí está, o sea, que esté marcada, que uno entre y diga que está la literatura, ya que este título se pueda mover solito en una biblioteca, porque yo creo que las bibliotecas para mucha gente dan miedo, se sienten alejadas, se sienten remotas. Yo quizás una de las primeras decisiones que tomé llegando al Banco de la República, porque yo estoy muy nueva aquí, la verdad, de otros mundos, fue acabar con la idea de que los libros había que empastarlos todos. Todos los libros de la biblioteca de San Arango tienen unas pastas del mismo color, rojas o verdes, que sí, los protegen, pero es que los libros no solamente, o sea, protejamos los archivos únicos. Los libros son para que se muevan, para que circulen, para que se presten, para que se lean, y muchas veces se pierden y se dañan. ¿Qué hacemos? Pero en la medida que se pierden y se dañan es que han sido usados. Entonces yo sí tomé un poco la decisión de decir, no más. O sea, los libros tienen que cautivar, para eso tienen cubiertas, tienen títulos, tienen fotos. Entonces yo creo que todas esas estrategias, aparte de la organización bibliotecológica, que es importante, en lo físico y en lo digital, son estrategias de autonomía. Yo creo que lo que uno tiene que buscar y ayudarse con quien sea para que un lector, niño, grande, viejo, sea autónomo en una biblioteca, se sienta en su casa, sepa lo que va a encontrar así, nunca